Muy bien. Empezamos. Dante Urbina, docente de la Universidad de Lima, economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Seleccionado luego de competitivo concurso internacional entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar de la reunión de los premios Nobel de la Economía en Lindau, Alemania. Es autor del libro Economía para herejes, desnudados de los mitos de la economía ortodoxa 2015. Varias veces bestseller en Amazon. Ha dado más de 30 ponencias en universidades de Perú, España, México, Argentina y Alemania. Tiene papers publicados en revistas académicas como The American Journal of Economics and the Social, Estados Unidos, Political Economic Journal of India en India, Financial Markets Institutional Analytics Ucrania, así como el volumen académico International Monetary System Past, Present and Future 2016. Asimismo, con material especializado exclusivamente de su autoría, gestionada canal de YouTube que supera el 500.000 de visitas y página web que supera el 500.000 de visitas. Es miembro honorario de la Asociación Nuestra América Göttingen en Alemania, miembro del Consejo de Redacción de la Asociación Economía Crítica y Crítica a la Economía en España y del portal público GT en Guatemala. Es ganador del Premio Excelencia Prima AFP por España, por haber ocupado, el primer puesto durante todos sus años de estudio y de la beca Presidente de la República otorgada por el Estado peruano. A sus 29 años ha llegado a ser docente en destacadas universidades, incluso a nivel de maestría, dictando prácticamente todos los cursos centrales de la formación del economista, como economía general, microeconomía, macroeconomía, estadística, econometría, historia del pensamiento económico, teoría monetaria, simulación económica, tópicos especiales de economía aplicada y métodos matemáticos y estadísticos. Con ustedes, el magíster Dante Urbina. Bien, buenas tardes con todos. Es un gusto estar con ustedes. La verdad que sí transmite alegría el ver cómo en medio de dificultad, en medio de una situación como la presente pandemia, aquí los jóvenes estudiantes de economía no se dejan vencer, sino que buscan salir como sea adelante en medio de la adversidad y seguir transmitiendo conocimientos y las ganas de seguir adquiriendo conocimiento. Eso habla muy bien de ustedes y felicito bastante este esfuerzo de APECO. De hecho, el tener que adecuarnos a la instancia virtual en el presente contexto implica más coordinaciones, implica esfuerzo, implica enfrentarse a cosas nuevas, pero también nos abre oportunidades. Y el hecho de que ustedes hayan sabido aprovechar esa crisis para convertirla en una oportunidad, de tal modo que puedan llegar a más personas, es algo muy importante. Bueno, vamos a entrar en materia. El contexto en torno al cual se da el presente seminario es el del rumbo al Bicentenario. O sea, ya en el año 2021 vamos a cumplir en efecto 2 siglos de independencia republicana, al menos de acuerdo a las fechas estándar. Y esto, por supuesto, va a llevar a distintas reflexiones sobre cuál debe ser el rumbo del Perú. Y aquí los economistas tenemos mucho que decir y los jóvenes estudiantes de economía, futuros economistas, tienen mucho por hacer. Así que el que ustedes vean estas perspectivas de desarrollo del Perú, problemas del desarrollo, cómo es que llegamos, cuáles son las dificultades estructurales, cuáles son nuestras oportunidades, posibilidades, limitaciones, es fundamental para que ustedes puedan, en su ejercicio profesional como economistas, hacer algo por mejorar las cosas. ¿Ok? Digamos, para tener una buena acción, primero hay que tener un correcto diagnóstico. Y para tener un correcto diagnóstico, uno tiene que escuchar distintas opiniones. Y a eso contribuye el presente seminario. Ok, entonces voy a entrar con mi ponencia. Ahí les comparto pantalla. A ver, vamos a compartir aquí. Ok, entonces acá pueden ver las diapositivas. La ponencia se titula El mendigo sentado en un banco de oro. Consecuencias
de la dependencia minera del Perú. ¿Cómo es esto? A ver, hay una frase que reza así, pues, ¿no? El Perú es un mendigo sentado sobre un banco de oro. Esta frase comúnmente es atribuida al naturalista Antonio Raimondi. Sin embargo, no es una atribución que necesariamente sea segura. Pero lo que aquí nos interesa es el fondo, el contenido de lo que quiere expresar. Lo que pasa es que se encuentra que el Perú tiene una gran cantidad de riquezas naturales. Tenemos muchas variedades de papas, tenemos muchas variedades de clima, tenemos una excelente gastronomía, tenemos una biodiversidad extraordinaria, así que somos muy ricos en recursos. Pero en esta conferencia yo quiero tomarme mucho más en estricto el término oro. O sea, somos un mendigo sentado sobre un banco de oro. Porque particularmente somos ricos en el sector minero. Resulta que el Perú, como vamos a ver en unos momentos, es claramente una economía minera bastante bien posicionada en lo que respecta a productos como el cobre, el oro, y que tiene muy buena vinculación en sus exportaciones con grandes demandantes como China, por ejemplo. Entonces, puede decirse de modo casi literal que estamos sentados en un banco de oro, en tanto en nuestro subsuelo existen muchos minerales y en gran cantidad. Pero aquí viene la paradoja. Si estamos sentados sobre un banco de oro, ¿por qué no somos ricos? Cuando uno piensa, por ejemplo, en el tío rico MacPato, o sea, piensas en un hombre ultra rico sentado en una piscina de monedas de oro. Pero acá lo que tenemos es un banco de oro, pero encima sentado un mendigo, ¿no? ¿Por qué es que es pobre si está sobre un banco de oro? Eso nos lleva a examinar varias cuestiones que voy a explicar en esta ponencia. Comencemos estableciendo con más claridad, con datos, esto de la importancia del sector minero en el Perú. Miren, acá, por ejemplo, tenemos lo que se ve en la página del Ministerio de Economía, de Energía y Minas de nuestro país, y directamente ahí encuentras la entrada, Perú, país minero. Y reza así: el Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva gracias a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. Entonces, hagamos una pequeña parada ahí. Antigua tradición minera. En efecto, prácticamente desde los inicios de nuestra época republicana, la minería ha tenido un papel importante. No solo eso, pensemos en nuestro pasado virreinal o colonial. ¿Qué encontramos ahí? Que gran parte de la importancia económica de Perú para España se da en virtud de sus riquezas mineras, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, para nosotros la vinculación con la minería como país es una vinculación histórica. Y pensando hacia el bicentenario, tenemos que reflexionar pues sobre esto. O sea, si tenemos tanta riqueza minera, ¿por qué es que seguimos teniendo tantos problemas estructurales? ¿O será tal vez precisamente porque tenemos esa riqueza? Bueno, vamos a ir profundizando sobre ello. Continúa la página del Ministerio de Energía y Minas. Contando con un enorme potencial geológico, la presencia de la cordillera de los Andes a lo largo del territorio constituye nuestra principal fuente de recursos minerales. Entonces, esto está asociado a la cordillera. ¿Pero qué más asociamos a la cordillera? A los Andes. Andes, la zona andina. Y ahí viene la cuestión, o sea, cuando en Perú hablamos sobre pobreza, lo que viene a nuestra mente son fundamentalmente dos imágenes. Una es la pobreza de los pueblos jóvenes en Lima, o la pobreza de personas que viven en las periferias de la ciudad, ¿no? de la metrópoli. Pero otra imagen, que se asocia incluso más a pobreza cuando ya se habla a nivel nacional,
es la pobreza del poblador andino. Entonces, aquí encontramos de nuevo esta correlación del mendigo sentado en el banco de oro, porque se dice, el banco de oro lo tenemos por nuestro potencial geológico, y ese potencial geológico está asociado a la cordillera de los Andes, y eso de Andes se asocia a andino. Pero cuando hablamos de pobreza, solemos también pensar en la población andina, la población de la sierra. Así que ya comienzan a salir determinados elementos de reflexión sobre esta suerte de paradoja o contradicción. Continúa la página. A nivel mundial y latinoamericano, el Perú se ubica entre los primeros productores de diversos metales: oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros. Miren cómo es larga la lista. Y no dice simplemente que esos son los productos mineros del Perú, sino que dice que son productos entre los cuales nos encontramos en el rango de los primeros productores a nivel mundial. Continúa la página, lo cual es reflejo no solo de la abundancia de recursos y la capacidad de producción de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de las políticas económicas en nuestro país. En efecto, en los últimos años, especialmente en las 2 últimas décadas, ha habido una considerable estabilidad macroeconómica. Hemos tenido niveles, pues, respetables de crecimiento económico y al mismo tiempo la inflación ha estado bastante bien controlada, ¿no? Perú es un claro referente en América Latina sobre el tema de mantener baja la inflación y tener una buena estabilidad macroeconómica. Pero allí viene una paradoja adicional, paradoja que el economista Jürgen Schult, en su libro titulado Bonanza macroeconómica, malestar microeconómico, ilustra. La paradoja la anuncia ese título, o sea, hay una bonanza macro, el país crece, el país exporta, el país es entre los primeros productores de ciertos metales, el país tiene baja inflación, tiene estabilidad macroeconómica. De hecho, de acuerdo a determinados índices, la estabilidad macroeconómica del Perú tiene los puntajes máximos, entonces se lo ve como un gran referente. Puede hablarse, por lo tanto, en términos generales, de una bonanza macroeconómica. Bonanza macroeconómica, por supuesto, interrumpida, afectada seriamente en el contexto presente de la pandemia del coronavirus. Y de hecho, Perú es una de las economías más afectadas de América Latina, en gran parte porque ha tomado las medidas más drásticas a comparación de otros países. Sin embargo, fuera de ese shock exógeno que significa la pandemia, pero que sus mecanismos de transmisión en nuestro país diría más bien que son endógenos, fuera de ese episodio en general hemos tenido una estabilidad macroeconómica. Además hay que entender que lo de la pandemia es un problema a nivel mundial, ¿no? No es un problema de inestabilidad macro interna peruana, sino que nos ha venido dado desde fuera, pero nos ha golpeado fuerte. Entonces hay como una bonanza macro en términos generales, sobre todo en las últimas 2 décadas, pero al mismo tiempo hay un malestar microeconómico. ¿A qué nos referimos con malestar microeconómico? Con que la instancia micro, la gente de a pie, el ciudadano promedio, siente que el crecimiento económico no llega a su bolsillo. No ve que su economía esté mejorando sustancialmente. Encuentra más bien que hay mucha desigualdad, desorden, falta de respeto a la ley, contaminación, excesivo centralismo, una burocracia ineficiente, corrupción de parte incluso no solo del sector público, sino también del sector privado. Encuentra un alto grado de informalidad, jóvenes que encuentran dificultades para posicionarse bien en el mercado laboral. Y tenemos un problema grave, no solo de informalidad, sino también de subempleo. O sea que muchas personas están empleadas por debajo de sus cualificaciones profesionales. Esto es algo que especialmente experimentan los jóvenes egresados de la universidad. Obviamente en el contexto presente de la pandemia, se va a hacer complicado el conseguir trabajo, eso hay que decirlo, hay un shock que está complicando a la economía.
Esperemos que el efecto no sea muy permanente, ¿no? Esperemos que la recuperación sea rápida y hay ciertas señales de que así podría ser, aunque uno nunca sabe si puede haber un rebrote o algo por el estilo. Pero a lo que voy es que incluso antes de la presente situación, ya hay una dificultad para los jóvenes en insertarse en el mercado laboral en puestos conforme a sus cualificaciones. Jóvenes que han estudiado, pues, toda la carrera en una buena universidad, terminan empleados durante los primeros 2, 3, 4, 5 o a veces hasta 7 u 8 primeros años luego de egresar en trabajos que están claramente por debajo de sus cualificaciones. Ese también es un malestar microeconómico. Entonces sí, se puede hablar de la estabilidad de políticas económicas de nuestro país, pero al mismo tiempo mantenemos problemas estructurales como centralismo, informalidad, subempleo, desigualdad, pobreza, etc. Seguimos leyendo. Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes. Al leer ese párrafo, esto me hace recordar la estructura centro-periferia de la cual nos habla Raúl Prebisch y en general la escuela de la CEPAL. Porque, miren, ¿quiénes son los demandantes de nuestros productos mineros? Dice, el mercado mundial actual cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. ¿Qué nos dice el enfoque cepaliano? Que hay un grupo de países que son centrales, que son los desarrollados, que son los industrializados, que son los que tienen industria y pues generan productos terminados. Y que en todos esos países centrales hay una periferia de países en general pobres, que son básicamente exportadores de materias primas para que estas materias primas sean transformadas y se le dé valor agregado en las naciones centrales. Desde esa perspectiva, entonces, se da un esquema centro-periferia en el cual los países de la periferia tienen bloqueadas sus posibilidades de desarrollo en virtud de que estarían dependiendo de sectores primarios que no tendrían mayor valor agregado y los pondrían en ciertas desventajas que voy a ilustrar en los minutos siguientes. Pero ahora, para seguir poniendo el telón de fondo de esta cuestión, quiero presentarles una discusión muy importante en la literatura académica, la llamada maldición de los recursos naturales. ¿Cómo es esto? O sea, tener recursos naturales es una bendición. Si me dijesen que debajo de mi propiedad hay petróleo y si el esquema legal de mi país me hace propietario también del subsuelo, uy, salto en un pie. Me volví millonario porque debajo de mi casa hay petróleo, vendo la casa, dejo que perforen, extraen el petróleo y uy, soy ultra rico, es una bendición. Entonces, claro, en principio se entiende eso, ¿no? Como que la abundancia de recursos naturales es una bendición. Sin embargo, hay muchos países que tienen abundancia de recursos naturales y la situación de ellos no parece muy bendita. En el contexto latinoamericano, pensemos en Venezuela. Venezuela es una economía que tiene abundante petróleo, o sea, está sentado Venezuela sobre un banco de oro, no más que en el caso de Venezuela es un oro negro. Pero Venezuela está recontra mal económicamente. De otro lado, si hablamos de riqueza en recursos naturales y tuviésemos que elegir un continente, ¿qué continente elegiríamos? Convencionalmente se elige África. África se suele ver como el continente de mayores recursos naturales, ¿no? Hay países que son muy ricos en petróleo, en cobre o en cosas tan preciosas como el oro o los diamantes. Y sin embargo, vemos en estos países un patrón general en el cual hay pocas excepciones. Pobreza. O sea, África lo asociamos con pobreza, pero al mismo tiempo África es rico en recursos naturales. Entonces, ¿cómo sucede esta correlación? ¿Por qué se da? Algunos autores, pues, han hablado de esta maldición de los recursos naturales a partir del trabajo académico de Richard Auty, quien en su tesis doctoral publicada en 1993 acuña este término, ¿verdad? Stiglitz,
¿no? El Premio Nobel de Economía de 2001, en su libro Cómo hacer que funcione la globalización, capítulo 5, habla también sobre este problema de la llamada maldición de los recursos naturales y refiere, por ejemplo, el caso de Sierra Leona, que es una nación africana con una abundancia enorme de diamantes, pero que antes que ser una bendición resulta que es una nación con muchos problemas internos, con guerra civil, mucha violencia, mucha desigualdad, mucha fragilidad institucional y todo eso. Sin embargo, cuando ha avanzado la investigación académica sobre la maldición de los recursos naturales, se ha encontrado que en sí mismos los recursos no necesariamente son una maldición ni tampoco una bendición, sino que depende de cómo los tomamos, de cómo los utilizas. Algo así como cuando nos dicen que la vida es tal como tú te la tomas. O sea, frente a un mismo evento, hay personas que se lo toman como una desgracia y otros como una oportunidad, ¿no? Así, por ejemplo, los jóvenes entusiastas, ustedes de APECO, ahí tienen muchos planes de impulsar el congreso de estudiantes de economía y hacer seminarios y hacer charlas y hay mucho entusiasmo y de repente viene una pandemia. ¿Pero cómo se lo toman ustedes? Bueno, es una dificultad ciertamente, pero hacen un esfuerzo, tratan de ser ingeniosos, tratan de buscar formas alternativas y ustedes están organizando cosas muy interesantes y están contribuyendo bastante a la formación de los estudiantes de economía de todo el Perú. Y esto que ustedes dejan en video, ¿no? Porque ya acá tenemos la instancia virtual que nos permite dejar en video, permite que ustedes comiencen a dejar un legado del cual se nutrirán intelectualmente más personas y con eso contribuyen también desde esa perspectiva al desarrollo de nuestro país. Pero hay personas que se toman a esto de la pandemia como, bueno, ya este año ya está perdido, el 2020 para mí es un año perdido, así que bueno, mis planes ya lo dejaré para el 2021, me dedicaré a jugar videojuegos, a engordar, ver Netflix, YouTube y ya está. Entonces, frente a una misma circunstancia, uno puede reaccionar de manera diferente. Lo mismo se ha dado en este tema de los recursos naturales. Hay países que son ricos en recursos y tienen estabilidad macroeconómica e instituciones sólidas y buenos niveles de crecimiento. Noruega, por ejemplo, es muy rico en petróleo. Y vamos, es obvio que la situación de Noruega y Venezuela es muy distinta. Australia es una nación rica en recursos minerales. Y resulta que Australia es país del primer mundo, ¿verdad? Asimismo, hay una importante brecha de desarrollo entre Perú y Chile, pero resulta que Chile, que nos lleva bastante en términos de PIB per cápita, por ejemplo, es un país sumamente rico en cobre, de hecho es el líder mundial al respecto. Entonces vemos que, si bien en la literatura académica hay esta discusión sobre la maldición de los recursos, al final de cuentas pareciera que son otros los factores que terminan determinando que estos recursos vayan a ser una bendición o una maldición. Depende de cómo se gestionan y qué tipo de instituciones hay. Pasemos ya a examinar entonces qué dificultades pueden ponernos la dependencia de los recursos naturales. Porque quiero volver a esto, mucho cuidado con el sentido de mi ponencia. Miren, yo no digo, miren el título, no dice consecuencias de la minería del Perú. No, no, no. El título es consecuencias de la dependencia minera. Entonces, acá de lo que vamos a hablar es qué implicancias tiene que seamos altamente dependientes de la minería, no el mero hecho de que seamos un país minero. Y en primera instancia podemos hablar de un patrón de crecimiento volátil. De hecho, según esta imagen de no una fuente de izquierda ni un diario comunista, sino nada más y nada menos que el diario Gestión, vemos el titular. Pero es considerado la segunda economía más volátil de la región. Según un estudio del Banco de la República de Colombia, Chile es menos volátil y supone el socio comercial ideal para ese país. Esto es curioso, señores, porque, miren, los patrones de crecimiento, cuando hay una dependencia minera muy fuerte o dependencia de recursos naturales,
suelen ser volátiles, es decir, suelen tener mucha varianza, suelen cambiar bastante, suelen tener fluctuaciones. Y es difícil construir planes consistentes y sostenibles de desarrollo si el crecimiento fluctúa demasiado. Sin embargo, creo que ya aquí, quien está escuchando atentamente, puede sospechar que por medio de instituciones sólidas se puede evitar este efecto de volatilidad. ¿Por qué? Porque Perú es una economía altamente volátil y se asocia bastante a la minería, pero Chile es una economía también bastante asociada a la minería, pero es menos volátil. Entonces cabe examinar eso, ¿no? En línea con lo anterior, una consecuencia de la dependencia minera es la vulnerabilidad a shocks externos. O sea, cuando hay cambios fuertes en la economía mundial, nos golpea fuerte. Así, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico con la evolución del índice de metales y minerales del Banco Mundial. Lo que vamos a encontrar aquí es lo siguiente. Miren, encontramos que en torno al año 2009 hay una caída enorme de las exportaciones, del índice de precio de los minerales. En los inicios, año 2000, 2002, la cosa está más o menos estable, y a partir más o menos del 2003 comienza a haber un crecimiento fuerte. Esto se conoce como el boom de los commodities o el superciclo de los commodities. Y había unas expectativas de que los precios de los minerales iban a seguir subiendo, y justo acá tenemos el gobierno de Toledo. Entonces, gran parte de los buenos resultados económicos del gobierno de Toledo, más que deberse a una buena gestión del gobierno, que sobre eso cada uno puede tener opiniones divergentes, a algunos les parecerá que es una mejor o peor gestión económica, pero lo que hay que decir es que en realidad el factor más importante es este crecimiento de precio de los minerales. ¿Ok? Y bueno, luego vamos a tener el segundo periodo de García, y ahí sale un eslogan, ¿no? El eslogan, el Perú avanza. Y claro, el Perú avanza como un coche, pero el coche está en piloto automático porque esta cuesta arriba de los precios mineros para una economía como la peruana significa un carro cuesta abajo. Es decir, que va facilito nomás, en piloto automático, incluso puedes apagar todo, ¿no? Y ahí lo dejas al carro que simplemente esté la rueda girando y el carro se mueve. Pero eso genera que cuando hay shocks externos, ¡pum!, hay una caída fuerte de precios internacionales y nuestra economía se ve gravemente afectada. Por supuesto, hubo una recuperación que demoró más o menos, no mucho, y uno dirá, bueno, entonces nos recuperamos, qué bien. Pero ¿qué ha venido luego de la recuperación? Que en torno al año 2011 se alcanza un pico de nuevo, hay una recuperación rápida, pero ¿qué se ve luego? Que se acabó la fiesta, señores. Se acabó el boom de los commodities. O sea, en torno al año 2012, más o menos, 2012, 2013, se suele hablar del fin del boom de los commodities y hay una caída de precios internacionales. Y yo me acuerdo que en esos años se hablaba bastante sobre la ralentización de la economía peruana. O sea, que nuestro crecimiento se estaba enfriando. Incluso ustedes pueden buscar en gestión, por ejemplo, enfriamiento de la economía peruana y van a encontrar varias noticias, sobre todo del año 2014 al 2016, ¿ya? Esa es nuestra vulnerabilidad a shocks externos. Otra consecuencia, vinculada a lo anterior, es la dependencia fiscal. ¿Cómo es esto? Una parte muy considerable de los ingresos fiscales nos vienen del sector minero. Si hay fluctuaciones fuertes en los precios internacionales de los minerales y en la actividad de las empresas mineras, esos shocks afectarán la recaudación fiscal. El punto es que habrá menos impuestos y menos canon, porque recordarán que en el sector minero hay algo llamado el canon minero, que es una recaudación especial que se destina para el desarrollo de proyectos de inversión en las distintas regiones del Perú.
Es decir, el canon minero se utiliza principalmente para fines de promover el desarrollo descentralizado. Un grave problema en nuestro país, que es muy, muy grave y tenemos que reflexionar mucho sobre esto, es el excesivo centralismo. Es un problema que venimos cargando desde el virreinato. Es más, lo cargamos desde el Tahuantinsuyo incluso, en cierta medida. Es un problema estructural que venimos teniendo. Conocen la famosa frase, ¿no?, de este escritor Abraham Valdelomar. Decía, el Perú es Lima. Lima es el Jirón de la Unión. El Jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo. Un esquema absolutamente centralista, ¿no? El Perú es Lima. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el territorio peruano es bastante grande, pero cerca de la tercera parte de la población está metida en Lima. O sea, casi como una lata de sardinas. Y no es exagerada la analogía, porque cuando los habitantes limeños, fuera de esta época de pandemia, ¿no?, vamos al trabajo o al centro de estudios y vamos por transporte público, pues vamos absolutamente hacinados. Están alrededor mucha gente, uno a veces no puede ni respirar, está con la cara contra la ventana o contra la espalda de otra persona, o sea, es terrible. Pero si se fijan, eso es consecuencia del excesivo centralismo, porque hay una cantidad enorme de población concentrada en Lima y entonces cuando se mueve la ciudad, cuando hay que ir de aquí para allá, pues se crea este pandemonium, ¿no? Esa es la dificultad. Esa es la dificultad. En vista de esto, una herramienta clave para descentralizar el país, para que haya oportunidades también fuera de Lima y por lo tanto no todos tengan que estar migrando a Lima o pensando en migrar a Lima, es el canon minero. Comenzar a generar proyectos de inversión en Cajamarca, en Cerro de Pasco, etc. Pero si nosotros dependemos mucho del sector minero para la recaudación fiscal y hay shocks negativos en el sector minero, nuestros ingresos fiscales caen. Así, por ejemplo, ustedes pueden encontrar en este gráfico la recaudación por concepto de impuesto tercera categoría más IGB del sector minero, dato de SUNAT, y vemos claramente una tendencia creciente hasta 2007, y luego un bajón hacia 2009, luego una subida hasta 2011 y después un bajón hasta final de periodo en 2015, que se tiene este gráfico, que lo he sacado del libro de Mendoza y de Chávez, publicado en 2016, que se titula Pagaron lo justo, y lo que encuentra este libro es que las empresas mineras, en términos de contribuciones fiscales, han estado, en el caso peruano, por debajo de los promedios de la región. Ahora, contemplen, señores, por un momento esa línea azul de cómo va la recaudación minera, ¿ya? Y ahora volvamos a la línea naranja de evolución de precios mineros. La línea naranja está hasta un periodo un poco más adelante. ¿Ves que se parecen? Entonces, ¿cómo vamos a construir programas serios de desarrollo, de inversión con políticas fiscales y todo eso, si nuestros ingresos fiscales fluctúan tanto? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Continuando, otra consecuencia que han notado los autores de la tesis de la maldición de los recursos naturales es los desincentivos para la diversificación. Conocemos nosotros el escudo, ¿no? Está la flora, la fauna y los recursos minerales. Pero como podemos ver en esta caricatura ilustrativa, nos parece que la fauna se murió, la flora nos la agotamos y en el oro, el cuerno de la abundancia, sí lo tenemos lleno. Pero ojo, es propiedad de empresas privadas, o sea, se reserva el derecho de admisión. Claro, uno dirá, bueno, pero la propiedad del subsuelo es de parte del Estado, ¿no? El Estado peruano sería el propietario de los recursos del subsuelo. Sí, pero ahí podemos hacer una pregunta de economía política y decir, ¿verdaderamente el Estado peruano, si tuviéramos que decir de propiedad de quién es o quién lo influye más, es propiedad de nosotros los ciudadanos? ¿Es propiedad del bienestar de nosotros la gente a pie o
o más bien funciona sobre todo para un grupo específico de empresas y especialmente de empresas del sector minero? Son preguntas que tenemos que hacernos rumbo al Bicentenario. O sea, hay ciertamente como economistas que contemplar estadísticas macro y ver si esta variable subió o si esta bajó y la proyección de esta otra, pero también tenemos que hablar de los problemas a nivel de estructura de economía política e institucional de nuestro país. No es muy popular hablar sobre eso, pero es necesario. Es necesario. Ok. Otra dificultad, en línea con lo anterior, es la tendencia hacia instituciones extractivas. En su famoso libro, publicado en 2012, Why Nations Fail, ¿Por qué fracasan las naciones?, de Daron Acemoglu y Jen Robinson, estos autores plantean como tesis fundamental que lo que determina el desarrollo o fracaso de las naciones son sus instituciones. Y que hay dos tipos de instituciones inclusivas e instituciones extractivas. Las instituciones inclusivas son aquellas que buscan incluir a la población en un sistema productivo donde se utilicen y mejoren sus capacidades y se genere valor agregado. Las instituciones extractivas, en cambio, son instituciones donde todo el marco legal, jurídico, político, etcétera, está estructurado para facilitar a determinadas élites la extracción de la riqueza en términos de recursos naturales. De esa perspectiva, la maldición de los recursos naturales, según la tesis de Acemoglu y Robinson, estaría fundamentalmente vinculada a un tema de malas instituciones. Por lo tanto, si nosotros queremos ir hacia un esquema de mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales, tenemos que construir instituciones inclusivas. Pero noten lo siguiente. Si un país tiene abundantes recursos naturales, la tendencia hacia lo que eso te empuja es, ¿qué cosa? Es a tener instituciones extractivas. Esa es la tendencia, eso es lo común, eso es lo fácil. Más bien hay que hacer un esfuerzo del intelecto, de la voluntad, de la política, de la sociedad, de la educación, un esfuerzo, por decirlo así, no natural, sino artificial, para construir instituciones inclusivas. En otras palabras, si tienes abundancia de recursos naturales, lo automático, lo que es la configuración por default del programa, es que tengas instituciones extractivas. Si quieres tener instituciones inclusivas, hay que hacer un esfuerzo en generarlas. Y a veces se habla mucho de cifras macro y se reflexiona poco sobre la necesidad de cambios institucionales para generar un auténtico desarrollo en nuestro país. De otro lado, tenemos, pues, la dificultad de las acciones medioambientales que pueden darse por una dependencia excesiva del sector minero. Miren, el Perú es un país que tiene mucha riqueza de flora y fauna, biodiversidad, tenemos sitios arqueológicos, podemos desarrollar ecoturismo, tenemos muchas cosas. Pero en gran parte, todo esto es dejado de lado porque si se encuentra que hay determinados minerales, entonces entremos, extraigámoslo, dejemos ganancias. Bueno, si la población se comienza a quejar, les construimos una losa deportiva, la empresa minera les construye una losa deportiva y la municipalidad hace un bonito parque en conmemoración a algo y ya con eso que estén bien. Pero la minería deja pasivos ambientales. Esto no significa poner en un esquema simplista de agua sí, minería no, o minería sí, agua no. No. Pero de lo que sí se trata es que reflexionemos que efectivamente hay pasivos medioambientales. Y si hay pasivos medioambientales, en un país con instituciones débiles como las nuestras, donde no se suele cumplir la ley, donde las empresas pueden corromper a los funcionarios públicos para saltarse las regulaciones medioambientales, pues es necesario poner énfasis en que hay un tema de pasivos ambientales que enfrentar o que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, la afectación medioambiental es algo que está en la agenda de los países desarrollados cuando discuten sobre el sector minero. Miren, si alguien en Perú comienza a hablar sobre el tema medioambiental cuando se habla sobre inversiones mineras,
al toque le dicen, no, comunista, que esto, que el otro. Pero mira, en un país que no es para nada comunista como Australia, se habla muy naturalmente sobre el tema de la posible afectación medioambiental del sector minero y se ponen leyes al respecto e impuestos y restricciones. Y no estamos hablando de Cuba, ni de Venezuela, ni de Corea del Norte, estamos hablando de Australia. Entonces eso de que si hablas de medio ambiente ya te tildan de rojo comunista y todo eso, como que el verde del medio ambiente y el rojo comunista fuesen equivalentes, son simplificaciones tercermundistas en las que a veces se cae. En los países del primer mundo no se suele tomar el tema así. En línea con lo precedente, una dificultad que se plantea es el conflicto social. O sea, como es conocido en nuestro país, hay determinadas comunidades que viven en zonas donde se desarrollan actividades de agricultura o que viven ahí simplemente, o actividades de ganadería, que se pueden ver afectados por la extracción minera o las externalidades que genera la extracción minera. Y entonces hay un tema de enfrentamiento entre las comunidades andinas o grupos locales o indígenas y las empresas. Y el Estado tiene que entrar ahí a mediar o en ocasiones a aplastar, ¿no? Lamentablemente también se han dado esas circunstancias en nuestro país. Discutir esto es algo que puede hacer un economista serio desde el punto de vista académico. Debemos desterrar la idea de que el tema de conflicto social es un asunto que lo deben discutir simplemente los sociólogos o politólogos o que es cosa de comunistas o algo por el estilo. Miren lo que está en pantalla. Aggravating the Resource Course. Decentralization, Mining and Conflict in Peru. Traducido sería, agravando la maldición de los recursos, descentralización, minería y conflicto en el Perú. El autor de este documento es Javier Arellano Yanguas. No es el jefe de un partido comunista. Es un académico asociado a la Universidad de Sussex en Reino Unido y a la Universidad de Deusto en España. Y su artículo académico en que aborda el tema es publicado en Journal of Development Studies, en una revista indexada en Scopus de alto nivel. Y veamos rápidamente lo que nos dice en el abstract este autor. A ver, a los inicios de esta década, al comienzo del reciente boom de los commodities, del precio de los commodities, el Perú adoptó componentes importantes del nuevo paradigma de política localista para la gestión de sus recursos naturales. Una gran fracción de la recaudación de recursos fue transferida a los gobiernos subnacionales en las áreas mineras. Es lo del canon minero, ¿verdad? Continúo. Adicionalmente, el gobierno animó a las empresas mineras a asumir un rol más activo a nivel local. Los resultados han sido disappointing, es como decir que decepcionantes, ¿no? La evidencia estadística y de campo muestra que estas políticas han exacerbado los conflictos políticos locales. El nuevo paradigma político localista probablemente no será efectivo cuando, como en el Perú contemporáneo, las instituciones políticas nacionales no son de apoyo. Entonces vemos el tema institucional de fondo en esta cuestión del conflicto social, ¿no? O sea, un poquito quiero que se vaya notando el mensaje. Aquí el mensaje no es que el problema es en sí mismo el oro, el banco de oro, o la minería en general. Aquí el problema tiene que ver con cómo la estamos asumiendo y gestionando. Y ahí pues viene esta aclaración, que sería una aclaración innecesaria si es que no hubiese ciertos sesgos o prejuicios políticos que terminan viciando el análisis académico. Tengo que aclarar aquí, como dice la diapositiva, propuesta antiminera, no, diversificación productiva. Es decir, alguno podría estar pensando, este Dante que es un antiminero y quiere que eliminemos la minería del Perú. No, no está mal la minería. Lo que está mal es la dependencia minera que tenemos en un contexto de fragilidad institucional, como sucede en gran parte de ejemplos que podemos resaltar de la relación de las empresas y el Estado.
No es que estoy abogando por eliminar la minería, sino que la minería puede ser mejor gestionada y utilizada como trampolín para saltar a una diversificación productiva en la cual impulsemos otros sectores. Y no necesariamente la industria de los automóviles o de los chips electrónicos o algo por el estilo, porque ya hay economías que están muy bien posicionadas en eso y nosotros a nivel global no le vamos a competir. Pero en diversificación productiva podríamos ampliar el tema del turismo, del ecoturismo, de la gastronomía, de las medicinas, con tanta riqueza de biodiversidad que tenemos. O sea, hay muchas alternativas. Yo ya tengo una conferencia entera en mi canal de YouTube sobre la cuestión de la diversificación productiva. De hecho, he dado 2 conferencias sobre el tema, así que uno puede entrar ahí a más detalles. Como pueden ver en la diapositiva, tenemos la imagen del Plan Nacional de Diversificación Productiva. Y ese plan tiene objetivos hacia el bicentenario. Pero para cumplir esto, pues hay que romper con el paradigma de dependencia minera. Les menciono el caso paradigmático de Australia. Australia, un referente en minería y desarrollo. Entonces, acá no se trata de que el análisis que yo les estoy dando es para convertir a Perú en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte. No. O sea, acá no es ninguna de esas las ideas a tomar. Sino que podemos tomar referentes como Australia. Fíjense lo que nos dice nada más y nada menos que no un panfleto comunista, sino el diario El Comercio. Dice, el modelo australiano para una minería sostenible, por Diana León. Bueno, ella es la redactora invitada para ello, ¿no? Entonces, se indica, el 60% de los proyectos mineros en Australia están ubicados cerca de comunidades indígenas. Esto es interesante. Repito el dato, el 60% de proyectos mineros en Australia están ubicados cerca de comunidades indígenas. Pero no se ve a Australia como un país donde haya un constante conflicto entre comunidades indígenas y empresas mineras. Entonces, existen formas inteligentes de generar un desarrollo sostenible. Hay cosas que podemos aprender. ¿Cuál es la conclusión o mensaje final, por lo tanto, de mi reflexión sobre esta situación del Perú? La que dice ahí. No es maldición de los recursos, sino de las instituciones. Nuestro problema es que tenemos que cambiar de mentalidad, mejorar la educación, reducir los niveles de corrupción, ver que haya un auténtico imperio de la ley. O sea, en suma, lo que requerimos es una mejora y reforma institucional. Y esa es la conclusión a la que también llegan Mellum, Moene y Torvik en su artículo Institutions and the Resource Course, publicado en nada menos que The Economic Journal, que es en 2006, que esta es una revista académica indexada en Scopus y asociada a nada más y nada menos que la Royal Economic Society. En este documento los autores dicen, abro cita del Astrac, los países ricos en recursos naturales constituyen tanto ganadores como perdedores del crecimiento. Nosotros afirmamos que la principal razón para estas experiencias divergentes radica en las diferencias en la calidad de las instituciones. Más recursos naturales empujan los ingresos hacia abajo cuando las instituciones son amigables con los extractores o los ladrones, grabber-friendly institutions. Mientras que más recursos llevan a generación de más ingresos cuando las instituciones son producer-friendly, que podría traducirse como amigables con los productores, con los que generan valor agregado. Nosotros testeamos esta teoría construyendo sobre los influyentes trabajos de Sashi Warner sobre la maldición de los recursos. Nuestra principal hipótesis, que las instituciones son decisivas para la maldición de los recursos, es confirmada. Nuestros resultados contrastan las afirmaciones de Sashi Warner de que las instituciones no juegan un rol. Y básicamente eso, señores, ese es el mensaje. Entonces, como economistas, quiero llevarlos a esta reflexión. No se trata todo simplemente de mantener la inflación baja y el déficit dentro del rango de política fiscal planificada y crecimiento
positivo y de 2 dígitos si se puede. No, eso está bien, no digo que no esté bien, pero requerimos ampliar la visión, requerimos pensar en instituciones, en diversificación productiva, en reducción de la corrupción, en cultura, en idiosincrasia, en muchos otros elementos. En otras palabras, señores, los llamo a ser economistas completos, no economistas tecnócratas, sino economistas que tengan una visión amplia con la cual puedan aportar más y mejor al desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Hasta ahí mi ponencia. Muy bien, con ustedes, el magíster Dante Urbina, con todos ustedes. Así que muchas gracias, profesor, muchas gracias por acompañarnos esta gran ponencia que usted ha dado y que es muy importante, ¿no? De que todos los chicos de que están estudiando economía sepan las últimas noticias de economía. Bueno, agradecer a todos los que están sintonizando esta transmisión en vivo. Gracias a PECO y el Grupo Lambda Perú, que están unidos para ofrecerle lo mejor a los alumnos de economía a nivel nacional. No sé, Alejandra, tu micro, por favor. Muy bien. Muy bien, entonces empezamos con la ronda de preguntas. ¿Les parece? Sí, a ver. Perfecto. A ver, nos dice Manuel Piero Gessi en su libro, ¿qué se puede hacer en el Perú? Señala la necesidad de la diversificación productiva, pero cuando fue ministro se topó con múltiples trabas para ejecutarlo. Y Ha Jong-chang demuestra la necesidad del rol activo del Estado para esto. ¿Cómo se puede solucionar el problema si consideramos que es la propia Constitución la que prohíbe la intervención directa y subsidiaria del Estado en la economía? Bien. Aquí entramos a un problema del huevo y la gallina. O sea, encontramos que en gran parte la dependencia minera en nuestro país se ha asociado a instituciones extractivas que favorecen a determinadas élites, no solo económicas, sino también políticas asociadas a esas élites económicas que no quieren un cambio. Entonces, para generar un cambio, convendría romper con esa dependencia minera. Pero para romper con esa dependencia minera se requieren mejores instituciones. Entonces, se genera un bucle y precisamente hacía esa reflexión en términos de economía política al final. O sea, muchas veces los economistas simplemente ven la economía como un fenómeno técnico, donde simplemente se trata de ver modelos y ver qué pasa con ciertas variables y ya está. Algunos amplían un poco más la visión y fuera de los paradigmas convencionales de qué camino debería seguir un país como Perú, plantean la posibilidad de esquemas como este de diversificación productiva. Pero a la hora que se quiere implementar, ¿qué se encuentra uno? Que las relaciones de poder, las estructuras de poder de nuestra sociedad lo dificultan. Entonces el economista tiene que ampliar más todavía su visión para tener en cuenta esta cuestión de las relaciones de poder. El economista tiene que comenzar a familiarizarse no solo con la historia y las experiencias de desarrollo de otros países, sino también con el tema de las ciencias políticas. Entonces, ¿cómo se puede hallar una solución a esto? Bueno, tiene que ir por distintas dimensiones, porque se requiere ciertamente de un cambio político para tener éxito en estas instancias, pero para que se dé un cambio político en una sociedad democrática, se requiere que la población entienda mejor estas cuestiones y apoye y fiscalice a las instancias que podrían aplicar planes de diversificación productiva. Si la población fuese más consciente, exigiría mucho más sobre el tema de descentralización y de diversificación productiva. Pero una población más consciente va a hacerlo a partir de tener más educación. El punto es que a las estructuras de poder que se benefician de esto en instituciones extractivas, no les conviene que nosotros tengamos mucha educación, pues. Además, si tenemos una economía que es fundamentalmente extractiva, ni siquiera necesitamos conocimiento muy sofisticado porque no vamos a dar mucho valor agregado. Por lo tanto, quienes detentan el poder económico no tienen incentivos para promocionar esa educación que haría que la población a su vez impulse un cambio político que nos ayude al camino de diversificación productiva.
Y quienes detentan el poder político tampoco tienen interés en eso. En consecuencia, si la instancia del mercado y del Estado de por sí no van a promocionar ese cambio en nuestra idiosincrasia, en nuestra educación, que a su vez lleva un cambio político que impulse planes de diversificación productiva más consistentes, el cambio va a tener que venir de otra fuente. ¿Y cuál es la fuente en la que yo confío si no es el Estado, la estructura de poder político, o el mercado y la estructura de poder económico? Confío en la sociedad civil. La sociedad civil somos nosotros, y la sociedad civil sobre todo son las asociaciones. APECO, los jóvenes estudiantes de economía, son parte de esa sociedad civil en la que yo pongo mi esperanza para lograr una solución consistente a esto en un marco de instituciones democráticas. Entonces, eso, yo considero que este cambio, para lograr una diversificación productiva, requiere unas precondiciones políticas, y esas precondiciones requieren precondiciones sociales e idiosincráticas que se van a lograr a través de la educación. Y ahí las asociaciones civiles de ciudadanos, los jóvenes entusiastas que se agrupan y los notables son los que deben jugar el rol fundamental. Es un tema a largo plazo, porque como hablo de cambio institucional, esto no es simplemente si subimos o bajamos la tasa de interés. Hay que cambiar bastantes cosas, y esto va a tomar algunas décadas en caso nos comprometamos con ello y lo logremos. Pero si no empezamos ahora con ustedes, no vamos a empezar, y va a llegar de acá a 300 años del Perú y seguiremos con los mismos problemas. Empecemos ahora. Muchas gracias, profesor. Aquí tenemos una siguiente pregunta de Freddy Mendoza. Nos dice, siguiendo la historia del mendigo sentado en un banco de oro, ¿crees que si Pedro Paulet hubiese convencido a los gobiernos peruanos que empezaran a desarrollar un programa especial en un suelo peruano, esto hubiese sido un despegue perfecto hacia el desarrollo del Perú y de la región? Es una posibilidad. Lo que pasa es que esto nos mete en el asunto de los contrafácticos, ¿no? O sea, nosotros tenemos una instancia factual de cómo ha sido realmente la historia, y podemos pensar en contrafácticos como decir, ¿qué hubiera pasado si Hitler no hubiera nacido? ¿Qué hubiera pasado si no tuviésemos riqueza minera? ¿Qué hubiese pasado si no hubiera habido una reforma agraria con Velasco? Y podemos pensar en muchos contrafácticos. No obstante, creo que habría sido un importante avance hacia una economía con una estructura productiva más fuerte, eso sí, y más diversificada. No obstante, en la medida en que no hubiera habido cambios más de fondo en el tema de la educación de la población y la estructura política de las instituciones y la transparencia de las mismas, creo que ese cambio promocionado por Pedro Paulet habría sido relativamente transitorio y luego hubiéramos vuelto a los problemas estructurales. Creo que problemas estructurales requieren soluciones estructurales, y ahí está gran parte de la dificultad. Pero prefiero plantear la dificultad bien a obviar el problema o plantear soluciones simplonas. No, el problema es difícil y las soluciones también son complejas. Ese es el reto que tenemos. Muy bien, doctor. Tenemos una pregunta más. ¿Cómo iniciar una industrialización en el país? ¿Acaso necesitamos cambiar nuestra clase política y empresarial? Bien. Hay un proceso natural de cambio generacional en los políticos y los empresarios, ¿no? En la medida en que ustedes mismos, jóvenes estudiantes de economía, se conviertan en los próximos políticos y empresarios, van a contribuir de forma natural a hacer ese cambio generacional. Eso sí. Pero como he enfatizado en una de mis conferencias sobre el tema de diversificación productiva, cuando yo hablo de la diversificación productiva en el Perú, no pienso fundamentalmente en industria. De hecho, en una de mis conferencias citaba a Dani Rodrik, profesor de la Universidad Harvard, uno de los mayores expertos sobre la cuestión de desarrollo en el mundo, que decía que la industrialización ya fue. Es decir, que la industrialización ya no es una alternativa para el desarrollo de los países subdesarrollados. ¿Por qué? Miren, en Perú no tenemos la capacidad industrial de producir automóviles, o sea, a nivel de producirlo en masa. Supongamos que Perú comienza a desarrollar con una nueva generación de empresarios la capacidad de producir automóviles y que comenzamos a tener una industria fuerte de producción automovilística.
¿podremos verdaderamente generar un camino de desarrollo a partir de ahí? Yo lo dudo porque ya están los automóviles japoneses y los alemanes y los estadounidenses. O sea, ya en el sector industrial hay países que están muy bien consolidados en los mercados internacionales y si uno quiere tener éxito en el contexto global, tienes que vender a nivel internacional. Entonces, yo no veo el camino de la diversificación productiva o perspectiva de desarrollo del Perú vaya en el sentido tradicional de industrialización. Desde esa perspectiva, la propuesta de la CEPAL, de la industrialización por sustitución de importaciones, me parece una propuesta interesante y pertinente cuando se hizo en torno a la década de los 60. Hoy en día ya me parece desfasada. Cuando hablo de diversificación productiva para el caso peruano, pienso fundamentalmente en gastronomía, medicina, ecoturismo, turismo, en lo que es aprovechar toda nuestra biodiversidad. De hecho, en esta conferencia en que hablaba de diversificación productiva, mencionaba también el tema de las revoluciones industriales. La revolución industrial que ahora vivimos, la tercera, es la revolución industrial de la informática, del internet, de las telecomunicaciones. Y hay países que lo han acogido muy bien y se han subido a la ola. Nosotros no, nosotros hemos quedado rezagados en esa ola tecnológica. Pero lo que proyecta la economista Carlota Pérez es que la cuarta y la quinta revolución industrial van a estar asociadas a la biotecnología, la cuarta, y la nanotecnología, la quinta. Si la siguiente revolución industrial está asociada a la biotecnología y nosotros en el Perú tenemos una enorme biodiversidad, es el momento de que aprovechemos esa ola. Esa ola va a venir y en la medida en que nosotros gestionemos bien nuestros recursos de flora, de fauna y todo el conocimiento ancestral que puede convertirse en productos y patentes, vamos a triunfar. Pero si no hacemos un cambio institucional y seguimos con los mismos esquemas de dependencia de los cuales he estado hablando, la ola va a pasar y no nos vamos a subir en la misma. Está bien. La siguiente pregunta es de Harold Valdivia y nos dice: ¿consideras que el contrato social vigente goza de una simetría entre los incentivos de las grandes empresas mineras y las comunidades involucradas? ¿Qué propuestas recomienda para diseñar contratos que incluyan indicadores sociales? Bien, me parece muy bien esa premisa de indicadores sociales. O sea, recuerdo a este economista que me cae tan bien, quien no lo conozca le recomiendo mucho leerlo, John Kenneth Galbraith. En uno de sus libros, ya no recuerdo si era en La Sociedad Opulenta de 1958 o si no en El Nuevo Estado Industrial de 1967, pero por ahí tengo la cita, Galbraith decía: nuestro sistema actual pareciera que cuando uno va al cielo, San Pedro le pregunta cuánto hizo uno para hacer crecer el PBI de su país. Es decir, en la medida en que sigamos teniendo una visión reduccionista de que esto se trata simplemente de hacer crecer el PBI, pues no vamos a ir hacia ese contrato social. Entonces, lo que nosotros requerimos es generar indicadores agregados de desarrollo. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha escuchado del PBI ajustado por el Gini. El Gini es un coeficiente de desigualdad. El PBI ajustado por el Gini es un cálculo de crecimiento del PBI, pero que genera un factor de compensación o penalización en función de cómo ha ido la desigualdad. Entonces, cuando tú tienes el dato de cuánto ha crecido el PBI ajustado por el Gini, te da una información adicional. ¿Qué pasa si nosotros en nuestro cálculo del PBI incluyésemos una estimación de pasivos medioambientales no compensados? Entonces, el crecimiento económico, por ejemplo, de 8% que se generó en un contexto de alta contaminación y depredación de recursos, cuando se ajuste por pasivos medioambientales, podría convertirse en un crecimiento de 3%, y ya no es tanto. En otras palabras, creo que la idea de indicadores que consideren aspectos sociales como conflicto, desigualdad, pasivos medioambientales, grado de centralismo, etcétera, llevará a que en la sociedad estemos pendientes en el periódico cuándo saldrá ese indicador agregado de desarrollo en la cifra trimestral o anual, en lugar de simplemente cuánto creció el PBI. Y cuando un tipo de indicador así se comience a implementar cada vez más en las instituciones públicas y en el trato con las empresas se van a ver obligadas a tomar en cuenta otros aspectos. De todas maneras, también he de mencionar que en un contexto global como el nuestro,
en la medida en que uno busque más esas cosas, las empresas tienen la posibilidad de irse a otro lado, ¿no? Y esa es una dificultad también. Nosotros jugamos a no tener la sartén por el mango, porque la empresa siempre puede irse a invertir a otra parte. Y en la medida en que seamos tan dependientes de la inversión externa, cuando queremos hacer ciertos avances sociales, siempre hay el miedo de que esa inversión externa se vaya. Entonces tenemos que construir una economía que no sea tan dependiente de la inversión externa. Eso también es importante. Y es un aspecto sobre el que hay que trabajar y que también es complejo. Entiendo que esta conferencia en gran parte es más plantear problemas que dar automáticamente soluciones. Pero como he dicho en mi libro Economía para herejes, mi aporte no se trata tanto de que una sola mente como la mía dé automáticamente la solución a todo, porque eso es imposible, es una ilusión. Más bien de lo que se trata es de plantear a fondo los problemas para que en conjunto todos nosotros con nuestras mentes inteligentes, colaborativas y dispuestas vayamos pensando en las soluciones. Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta. La misma pregunta, seguimos, ¿no, Alejandra? ¿De la misma persona? Perfecto. Dice, ¿qué propuesta recomienda para diseñar contratos que incluyan indicadores sociales? Bien, para diseñar ese tipo de contratos, en primer lugar, habría que especificar esos indicadores sociales. Como digo, tendría que formarse equipos multidisciplinarios, donde también esté implicada la sociedad civil, o sea, no simplemente los políticos o los congresistas, sino asociaciones civiles, el colegio de economistas, el colegio de abogados, el colegio de sociólogos, asociaciones de estudiantes y todo eso. O sea, debería haber una especie de instancia democrática, participativa para ver esos elementos. Sé que va a ser difícil llegar a acuerdos y la idea no es llegar a un acuerdo absoluto, sino más bien suscitar ciertos elementos que deben tenerse en cuenta y llegar a un acuerdo razonable. Indicado eso, una vez que estén bien fijados estos indicadores, debería haber dispositivos legales que los hagan vinculantes. Es decir, que para la evaluación de la performance de gobiernos regionales o locales y también para la evaluación de la responsabilidad social de las empresas, tienen que cumplirse ciertos estándares legales asociados a esos indicadores. En otras palabras, que esos indicadores no queden como recomendaciones en el papel, sino que pasen a estar en términos de leyes y reglamentos. Y ojo con eso, digo leyes y reglamentos porque ya sabemos que en nuestro país echa la ley, echa la trampa. Había alguno que decía, no me interesa quién tenga el poder de hacer las leyes mientras yo tenga el poder de hacer los reglamentos. La idea es que las instituciones de la sociedad civil, las asociaciones, participen también en la formulación de los reglamentos y hay una fiscalización constante. Esos son los elementos que permitirían una implementación efectiva de ese tipo de indicadores. Muy bien. Muchas gracias, profesor Danturbina. Agradecemos por su ilustración y por todo lo que nos ha ido comentando a través de esa transmisión. Agradecemos por su tiempo. Muchas gracias.